vamos a hablar sobre economía circular y gestión de residuos sólidos urbanos. Para ello nos acompaña Claudio Pasalía, ingeniero ambiental y doctor en tecnología química, director de la carrera Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, docente de grado y posgrado e investigador del CONICET. También integra la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica y dirige proyectos de investigación sobre la temática. Hola Claudio, bienvenido al programa. Hola Mariana, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de economía circular. ¿Cuándo nace este término y de qué manera se empieza a instalar en la agenda mundial? Bueno, la economía circular es un concepto que hoy está de moda. Hoy hay mucho hincapié a distintos niveles, pero es un concepto que nace hace unos cuantos años, no es reciente, digamos que desde por lo menos un par de décadas. Sí, hay desde conceptos de la ecología industrial y distintos estudiosos, pero hoy por hoy es un concepto que está muy en boga por el hecho de que se reconoce como una cuestión superadora del estilo de producción y consumo vigente, que es el de una economía lineal, y eso está traccionado porque tiene ventajas sobre ese sistema de economía lineal en el sentido de demandar menos recursos al ambiente y ofrecer mayores oportunidades laborales y en principio también dentro de la minimización de la generación de residuos, que es uno de los principales conceptos. Entonces es un concepto que, si bien no es nuevo, está intensificado fuertemente por cuestiones ambientales y económicas en estos días. Claro, porque su nombre lo indica, circular, significa como que va, digamos, reinsertándose o va volviendo al ambiente, digamos, de una manera más amigable. ¿Cómo se explica ese término? La economía circular lo que busca es cerrar ciclos de los materiales que intervienen en el sistema económico. Es decir, tradicionalmente para la economía los sectores económicos convencionales pasan por la actividad extractiva, digamos la minería, la agricultura, la pesca, la transformación, el sector industrial y el sector de servicios, y en cada uno de ellos se producen luego en la etapa de consumo lo mismo, distintos desechos materiales que la forma convencional de tratarlos era, bueno, disponerlos en algún lugar y acumularlos. La idea de la economía circular es pensar de que toda esa cadena lineal pueden reaprovecharse los materiales, pueden transformarse, puede evitarse el concepto de residuo para pasar a la noción de un recurso material que permanezca la mayor cantidad de tiempo posible adentro de la economía con algún valor, con alguna utilidad para alguna de las cadenas de la economía. Entonces, todo lo que tienda a cerrar ese circuito que pase de materia prima a valor económico a residuo sería parte de la economía circular. Todo lo que tienda a mantener con mayor tiempo adentro del sistema de los materiales es economía circular, evitar generar residuos, reutilizarlos, reciclarlos, recuperarlos, transformarlos, valorizarlos para obtener energía, por ejemplo, y reúne aspectos que son tecnológicos desde aspectos que tienen que ver con el estilo de vida, por ejemplo, con el consumo. Hay muchas aristas que tienen que ver con el consumidor final, con el productor, con los estados, que podrían tender a circularizar esos procesos. Claro, involucra a diferentes actores sociales, o sea, y hasta desde políticas públicas, macro, hasta acciones individuales y domésticas. Sin duda. El Estado es quien puede ofrecer el marco regulatorio y con las políticas adecuadas disponer los incentivos, positivos o negativos, para un comportamiento desde el punto de vista económico. En este sentido, hay acciones que puede regular el Estado, que puede imponer a las empresas, que puede establecer como políticas para gestionar lo que antes era un residuo. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santa Fe y en muchas otras ciudades del mundo, la separación de lo que antes era un residuo que iba a nuestra vereda y pasa al recolector y termina en un relleno sanitario, a pensar qué parte de lo que estamos recolectando allí podría tener un destino distinto y reaprovecharse en el circuito económico. Entonces tenemos las separaciones clásicas entre productos reciclables y no reciclables, y dentro de los reciclables podemos pensar la categorización de los secos, como tenemos en la ciudad de Santa Fe, que es una fracción que obviamente tiene un valor porque puede reincorporarse en el circuito económico. Entonces, el Estado puede imponer ese tipo de políticas, en este caso es de gestión de residuos sólidos. El individuo puede tener distinto tipo de
políticas y estrategias, desde no consumir cosas que tienen un packaging exagerado, por ejemplo, o preferir consumos de venta a granel, y otro tipo de actitudes como, no sé, consumo colaborativo, carpooling, por ejemplo. Toda cuestión que pueda tender a minimizar con su consumo, con su estilo de vida, los impactos ambientales, de alguna manera contribuyen a la economía circular. Y las empresas, por supuesto, cuando ven que la gestión de sus propios residuos o anteriormente considerados residuos pueden pasar a conceptualizarse como recursos para otra cadena, otro eslabón en la cadena, es decir, otra industria u otro sector de la economía, empiezan a ver cómo pueden articular esa generación de materiales que no les son útiles per se y pueda comercializarlos o reintroducirlos en la cadena de valor. Entonces hay múltiples estrategias. Bien, y en este sentido, ¿qué diferencia hay con el término de economía ecológica? Bueno, economía ecológica es al día de hoy tenemos montones de economías adjetivadas, como se denominan, y históricamente han aparecido distintos conceptos como economía verde, economía ambiental, economía ecológica, ahora economía circular, bioeconomía. Están muy emparentadas, pero tienen sus sustanciales diferencias. En particular la economía ecológica, que es una escuela, por decir así, en la cual me inscribo, participando en la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica y a través de ello en la Asociación Internacional, es una corriente que tiene más relación con la crítica del sistema económico a nivel estructural, en el sentido de cuáles son sus postulados de crecimiento perpetuo, que desde el punto de vista de los aportes que se hacen a la economía ecológica desde otras ciencias que no provienen de la economía, por ejemplo la física y la termodinámica, dicen hay cosas que en el mundo físico son imposibles de realizar, y eso la economía lo tiene que entender. Entonces, la economía ecológica aporta conceptos desde otras disciplinas y tiene un foco también en lo que tiene que ver con las asimetrías que denominamos, en el sentido de las responsabilidades ambientales y sociales de lo que sucede con las actividades económicas. Entonces, la economía ecológica va a postular que tiene que haber, a la par de superar cuestiones que tienen que ver con la economía, por ejemplo la pobreza, que debiera lograrse para alcanzar niveles mejores de vida para montones de personas en el mundo, tendría que darse con justicia social, con equidad, y mira dentro de esa equidad las responsabilidades ambientales. No todas las personas, no todos los estados, no todos los países, no todas las empresas tienen el mismo grado de responsabilidad ambiental. No todas producimos el mismo impacto ambiental, por ejemplo, en problemas que son de índole global y que no importa dónde se generen en el planeta, prácticamente distribuyen su impacto en todo el globo. El cambio climático, los gases de efecto invernadero, no importa dónde se generen, terminan impactando en todo el mundo. La economía ecológica pone un fuerte foco en esto de las asimetrías y en hablar de que tenemos responsabilidades diferenciadas, y entonces hace un foco en estas cuestiones de las asimetrías y le incorpora lo que denomina indicadores biofísicos para evaluar, a la par de los indicadores tradicionales de la economía, como el PBI, que mira cómo crece una economía de un país o de una región, y dice a la par qué cosas se degradaron en general del medio ambiente. Bien, ¿y eso tiene que ver, por ejemplo, con la huella de carbono? La huella de carbono, por ejemplo, es uno de los indicadores que se utiliza para medir este impacto ambiental. Ese es uno de los indicadores de la familia de los que denominamos indicadores biofísicos. Son aquellos indicadores que tratan de dar cuenta de cuál es la escala de nuestro impacto individual o empresarial, institucional, provincial, y se puede agregar hasta a nivel mundial en términos del impacto ambiental. Y la huella de carbono es uno de ellos porque es uno de los indicadores que nos permite determinar cuánto estamos contribuyendo al cambio climático, al calentamiento global. El carbono, en particular el dióxido de carbono, es uno de los gases de efecto invernadero paradigmáticos, es un gas que se encuentra naturalmente en la naturaleza, pero que con la quema de combustibles fósiles, históricamente la humanidad, desde hace unos 200, 300 años, ha incrementado su concentración en la atmósfera, y entonces es un indicador clave que nos permite decir, bueno, cómo a la par de los procesos socioeconómicos estamos transformando, y en una escala drástica, en muchos casos irreversible, procesos de índole global. Y el carbono es uno de los principales hoy en día, justamente por la crisis climática. Y si quisiéramos localizar a nivel mundial esta huella, ¿podríamos de alguna manera identificar algunas regiones en las que el impacto sobre el ambiente es mayor?
o a lo mejor en proporción con también el nivel de desarrollo de esos Sí, países? sin duda. Hay una correlación bastante grande entre la escala de las economías y las huellas ambientales, la huella de carbono, por ejemplo, pero no la única, la huella de agua o la huella ecológica, que es un indicador agregado. En general, lo que muestran esos indicadores es que hay regiones o países que históricamente, por su exagerado nivel de desarrollo, medido en términos de PBI, son los países más ricos del mundo, incluso si se mide per cápita, tienen una huella de carbono muy significativa. Es decir, han en parte explicado su nivel de desarrollo porque han consumido mucho ambiente, en particular emitiendo gases de efecto invernadero, pero también produciendo impactos en sus propios territorios y impactos a nivel global. Es decir, como te decía antes, los gases de efecto invernadero, una vez que se generan, terminan mezclados en toda la atmósfera y terminan mezclados en todo el planeta, y los impactos los sufre todo el mundo. Y ahí es donde radica uno de los principales problemas para gestionar de una manera global un recurso que es común como la atmósfera, en donde una vez que se origina se pierde, digamos, la responsabilidad. Si bien hay acuerdos y ha intentado establecerse metas para la reducción de estas emisiones, hoy por hoy los países que tienen un gran crecimiento económico, China en particular, India, son los principales emisores de efecto invernadero a nivel mundial, si se miran los últimos años, aunque en forma acumulada todavía, por ejemplo, los Estados Unidos o Canadá siguen teniendo una huella de carbono muy significativa. Esto es dinámico, pero en general los países que están un poquito más retrasados en términos de desarrollo socioeconómico tienen una huella de carbono menor. Claro, y como contrapunto, hablando en términos de economía circular, ¿podemos también identificar casos exitosos o casos en los que esté tomando fuerza para instalarse de alguna manera en alguna región o país? Sí, yo diría que en la economía circular es bastante más aplicable esta idea que sobre muchas disciplinas, en particular en el tema del medio ambiente, se utiliza, que es el de pensar globalmente y actuar localmente. ¿En qué sentido? Hay muchas estrategias de circularización de la economía que parten de los municipios, por ejemplo, ciudades, en donde tratan justamente de pensar dentro de una componente bastante significativa que tienen en lo que es la ejecución de su presupuesto, muchas de las ciudades, que es el gasto que tienen para disponer de residuos sólidos y enterrarlos en general, pensar alternativas para mejorar ese tipo de indicadores, ahorrar algo de dinero, generar oportunidades de trabajo. A nivel ciudades hay muchas experiencias que datan de algunos años a nivel mundial, mucho en regiones, por supuesto, de países desarrollados, pero también en Latinoamérica tenemos muchas experiencias exitosas. Curitiba, en Brasil, por ejemplo, es un país que ha comenzado con una política muy fuerte en este sentido. La propia ciudad de Santa Fe diría que con estrategias de la recolección diferenciada, la separación en origen y tratar de aprovechar esa corriente de materiales que tienen un mercado, digamos, tienen un mercado dentro de la ciudad que hay que expandir porque hay muchos desafíos en ese sentido, pero si no, en la región o en el país, estamos hablando de cartón, papel, plásticos, vidrio, ese tipo de cosas que se pueden muy fácilmente recolectar y que tienen un tratamiento en el sentido del reciclaje que es relativamente sencillo, tratamientos mecánicos que permiten volver a poner en disposición y transformarlos en materias primas. Así que hay muchas experiencias a nivel empresarial, a nivel ciudades en el mundo, como te decía, y lo que demuestra la experiencia, digamos, a nivel mundial es que hace falta más que todo decisión de organizar las fuerzas, organizar los vectores para lograr esto, y que desde tender a que el individuo, el consumidor, tenga un determinado comportamiento y las empresas otro, y gestionar eso desde el nivel estatal, es relativamente factible lograr tender a circularizar la economía. Por supuesto, no todo se puede circularizar, pero montones de cosas se pueden circularizar. Y dentro de lo principal que puede conocer una persona al generar residuos dentro de su hogar, yo diría que un largo 90 o 95% se puede reciclar, en el sentido de que hay corrientes que son orgánicas, compostables, hay corrientes que son inorgánicas, que son aprovechables, la de los cartones, como te decía, la fracción seca, tal como la entendemos hoy en nuestra ciudad de Santa Fe y en otras ciudades cercanas. Yo diría que el mayor desafío es tender a que
ese material que es relativamente fácil de recuperar y que tiene todas sus cuestiones de logística y demás, que muchas ciudades tienen resuelta, realmente vuelve a reintroducirse dentro de la economía. Es decir, yo creo que hoy el desafío pasa por obtener esa transformación cerca de los lugares donde se genera, de que la recolección pueda formalizarse y dar un poquito más de seguridad laboral y incorporar en un circuito formal de trabajo a recolectores que hoy están informalizados. La economía circular admitiría montones de objetivos alcanzables en forma simultánea, ambientales, sociales y ecológicos, lo cual sería muy deseable. Claro, y bueno, y en este contexto, ¿cuál es el rol de la universidad, particularmente, bueno, de unidades académicas que tenemos en la universidad especializadas en la temática? Bueno, la universidad tiene mucho para ofrecer en el sentido de que la gestión de residuos y las cuestiones ambientales en general, diría yo, necesariamente tienen que abordarse multidisciplinarmente. En ese sentido, la universidad tiene una fortaleza muy grande, ya que abarca montones de disciplinas académicas, algunas ambientales, otras legales, otras económicas, otras más tecnológicas, que tienen que ver con la química, con la física, con las transformaciones de materiales, etc. Y recientemente y actualmente estamos trabajando articuladamente, por lo menos con 3 unidades académicas de la UNL, en este caso la Facultad de Ingeniería Química, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas, a la cual pertenezco, en distintas aristas. La generación de un espacio académico disciplinar, como una diplomatura en economía circular, que ha comenzado recientemente y que creo que es un gran logro, digamos, de trabajar articuladamente, pero también con proyectos que tienen que ver con servicios o con proyectos de investigación que nos permiten trabajar sobre el desafío concreto de la circularización de la economía. Durante el año pasado hemos trabajado con un diagnóstico de lo que es las posibilidades, las oportunidades o los desafíos para la propia ciudad de Santa Fe y la región metropolitana en el sentido de tender a circularizar su economía y mejorar la eficiencia de su gestión de residuos. Abro un pequeño paréntesis en el sentido de la economía circular y de la economía ecológica, diría, hay que tender a evitar la palabra residuos. Los residuos en la naturaleza no existen, entonces hablemos de recursos materiales, ¿no? Y ahí cierro el paréntesis. Entonces decía, trabajamos sobre establecer un diagnóstico de pensar qué cosas podemos acentuar, qué factibilidad hay y pensar dónde se puede circularizar más la economía de la ciudad de Santa Fe. Y actualmente empezamos un proyecto en nodo también con estas otras 2 facultades que te mencioné, somos 3 unidades académicas pensando en cómo potenciar la cadena de valor del reciclaje dentro del ámbito del Gran Santa Fe. Porque ahí vemos que es donde se permitiría realmente cerrar la circularización de estos materiales. Y sabemos que hay cooperativas, que hay digamos, emprendimientos a nivel individual, y la idea es tener muy en claro cuáles son todos los actores intervinientes dentro de la cadena de lo que es la generación de materiales a reciclar, la recolección, las oportunidades para transformarlo y establecer ese mapeo para buscar la sinergia y potenciar lo que es todo el circuito. Entonces, eso involucra cuestiones que tienen que ver con la identificación de cooperativas, del sector informal, de acopiadores, del propio municipio, de las tasas de generación de distintos barrios de la ciudad, de las empresas que puedan estar interesadas y que debieran estar interesadas, porque si lo miran desde un punto de vista económico también les sería redituable, en buscar esa sinergia de la cadena de valor del reciclaje. Yo creo que ahí tenemos una gran chance y la idea es aprovechar este subsidio, este financiamiento que ha dado en este caso la provincia de Santa Fe, que está muy interesada en el tema de economía circular, para generar un producto que pueda ser muy útil para el sector del Gran Santa Fe. Y creo que hay muchas aristas para trabajar desde la economía circular en montones de áreas que hacen a la academia y buscar potenciar cosas que ya existen, en la vida económica de la ciudad. Bueno, y hablando justamente de este trabajo articulado que hacen entre unidades académicas, pero también bueno, con el municipio y con organismos internacionales que apoyan y acompañan este tipo de iniciativas. Uno de esos trabajos que se desarrolló durante el año pasado, de alguna manera hizo foco en los plásticos. ¿Son los plásticos los materiales que más se descartan? O sea, ¿a qué nivel
tienen, digamos, de presencia en todos esos materiales que descartamos cotidianamente? Bueno, sí, los plásticos son un gran problema para la circularización de la economía. Los plásticos hay que pensar que tienen un origen en el petróleo, por empezar, lo cual genera una cuestión con la no renovabilidad de ese recurso, pero el mayor problema que tiene a nivel ambiental es que persisten durante muchísimo tiempo y a su vez terminan desde fragmentos que podemos ver a simple vista a cosas muy pequeñitas que producen otros impactos a nivel ecológico que son muy drásticos y en general terminan en todas partes del planeta, incluyendo los océanos. Entonces hay, como vos bien decías, y te agradezco que lo hayas traído a la pregunta, un interés a nivel internacional por proteger los océanos, evitar la llegada de plásticos y de microplásticos a todos los ambientes acuáticos, en particular a los océanos. Y en ese sentido hemos trabajado y hemos sido, digamos, socios locales de organizaciones a nivel internacional que, preocupadas por este sentido, están buscando trabajar a nivel local en distintas partes del mundo. Y ahí estuvimos trabajando justamente para evaluar cuál es la composición, qué tanto aportan los plásticos a la fracción, digamos, de los residuos que se generan en la ciudad, como para encontrar allí una vía de qué podemos hacer para evitar que terminen como residuos, cuánto de eso hay en la vía pública como basura fuera de lugar, cuánto de lo que se recolecta formalmente de esos plásticos se compone de distintos tipos de plásticos que pueden tener un reciclaje con muchos ciclos o con mucha facilidad. Hay plásticos que tienen más facilidad para ser reciclados, otros que no tanto, otros que están mezclados, lo cual dificulta las cosas. Entonces, este tema de los plásticos es muy significativo y la idea de una de las primeras etapas de ese trabajo fue justamente caracterizar la generación de los residuos y caracterizar, entre otras cosas, la proporción de los distintos tipos de plásticos que componen los residuos que generamos para encontrar y proponer algunas ideas para trabajar desde el punto de vista de la economía circular. Ese trabajo incluyó el diálogo con sectores del gobierno local, con sector del comercio, sectores de la industria. Fue un trabajo a nivel participativo que creo que fue muy rico. Y en la etapa en la que estamos finalizando ahora es una etapa propositiva sobre un trabajo específico como para que el municipio de Santa Fe pueda demostrar a una pequeña escala inicialmente y luego poder escalarlo, a trabajarlo más, decir, con estos residuos podemos hacer cosas que puedan volver a la economía de la ciudad y traducir cosas que el vecino sacó y que eran residuos en, por ejemplo, un mobiliario urbano o algo que pueda haber en la calle, señalética, y pueda decir, esto se produjo dentro de la propia ciudad y con residuos, entre comillas, ahora materiales recuperados, que son generados dentro de la propia comunidad de la ciudad de Santa Fe. Y creo que eso podría potenciar mucho el entusiasmo del vecino, de los ciudadanos, para concentrarse y comprometerse con entregar los plásticos en tiempo y forma, con la calidad que se requiere, limpios, no hace falta nada muy complicado, y ver eso retornar en cosas que puedan ser útiles para digamos, el paisaje urbano u otro tipo de productos que se puedan hacer, porque el abanico de oportunidades para transformar residuos plásticos en materiales con alguna utilidad y con valor económico es muy grande y hay que aprovecharlo. Así que estamos tratando de cerrar esa etapa y creo que es un gran aporte desde la academia y en forma articulada para los gobiernos locales y ojalá que pueda concretarse y ampliarse. Bien, y para finalizar, hablabas hoy de una diplomatura en economía circular, o sea, muy específica, pero tenemos también en la FICH, o se traduce esto en la FICH, en otras carreras, ya sea de grado como de posgrado, que abordan esta temática. Sí, por supuesto. La diplomatura es una carrera muy reciente, que además es un esfuerzo articulado con otras unidades académicas. También tenemos con muchos años en forma articulada y diría centralizado por la propia universidad una maestría en gestión ambiental. En la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas tenemos ya con 25 años de recorrido nuestra carrera, digo nuestra porque soy el director y tengo, digamos, un grado de pertenencia con la facultad y con la carrera, Ingeniería Ambiental, en donde obviamente te damos una formación
yo diría, muy sólida en términos, digamos, de las bases que hacen a entender el sistema natural y a operar sobre cómo protegerlo, cómo evitar la contaminación, diagnosticarla, monitorear montones de aspectos que tienen que ver con eso. Y creo que en forma integrada podemos aportar, y hoy nuestros graduados y graduadas están ubicados en montones de estamentos a nivel gubernamental, en empresas, a nivel internacional, y en particular, en el punto en el que estamos hoy, estamos trabajando sobre una reforma de los planes de estudio que se ha concretado hace poquito con una de nuestras carreras de la facultad, pero con ambiental estamos en vías de ello, también atendiendo a los nuevos estándares que se ofrecen ministerialmente y aprovechar a poner un poco en situaciones de modernidad, de cuestiones que están hoy en boga, como cambio climático, energías renovables, economía circular y otro tipo de cosas, a nuestra currícula de ingeniería ambiental. Perfecto, Claudio. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias a vos.